Bueno, buenos días para todos. Les recuerdo mi nombre, Liliana García Gaitán. Soy la docente asignada a realizar el componente práctico de Química General en el presente periodo 16-4 para ustedes. Les doy la bienvenida a todos. Vamos a iniciar dando una explicación general de lo que va a ser esta sesión 2, donde vamos a realizar nuestras prácticas 3 y 4. Recordemos, como en la sesión anterior, que la duración será de máximo 6 horas y que tenemos los siguientes criterios. Primero que todo, vamos a recordar que vamos a entregar un solo producto final. En ese producto final vamos a entregar los informes de los 6 laboratorios, de las 6 sesiones, de las 6 prácticas de laboratorio que estamos realizando y que finalizaremos el próximo martes. Lo que vamos a evaluar, ¿qué es? Primero, la asistencia a la sesión de la práctica virtual, que definimos en 3 sesiones. La segunda, el informe, que vamos a entregarlo en un solo formato que se llama anexo formato informes que ustedes tienen. Ese formato lo vamos a trabajar en Word, ustedes lo tienen en Word, lo vamos a trabajar durante nuestras 3 sesiones y vamos a finalizar el próximo martes y tendrán otros días adicionales para pues terminar todo lo que sea con este informe. Deberemos realizar una evaluación en línea indicada al final de la práctica, de cada práctica, como lo hicieron en la clase anterior. Asimismo lo vamos a hacer en esta sesión, a final de la práctica 3 y a final de la práctica 4. ¿Qué vamos a entregar? Pues nada, completo, el formato informes, ¿cierto? Este formato, definiendo, para poder tener tiempo de entregar, podemos dar plazo máximo hasta el 21 de noviembre. Para esto, yo les había dicho que hasta el 27, pero finalmente, hablando con el grupo de tutores, vamos a dar plazo máximo hasta el 21 de noviembre para que tengamos suficiente plazo pues para poderles calificar y entregarles a tiempo su nota. Entonces, la fecha máxima queda hasta el 21 de noviembre. Afortunadamente, pues yo les cuadré estas fechas bien rapiditas. La máxima, la sesión 3 la vamos a terminar dentro de 8 días, que es 10 de noviembre. O sea, ustedes van a tener 11 días más para complementar esos informes. ¿Listo? Entonces, que quede claro que la fecha máxima va a ser 21 de noviembre. Recordemos que ese informe lo vamos a subir al entorno de evaluación de nuestro campus en el curso componente práctico de Química General. Ojo, no en el curso Química General, sino en el curso componente práctico, que es un aula paralela que se creó y en la que ustedes pueden mirar información y pueden interactuar conmigo. ¿Listo? Bueno, también recordarles que el documento se debe presentar en PDF y que la universidad tiene una política de plagio que requiere unas sanciones académicas en el caso de comprobar fraude académico con el trabajo que ustedes entreguen. Entonces, por favor, cada uno juiciosito haciendo su trabajo. No pueden haber copias iguales porque inmediatamente se anulan. ¿Listo? Bueno, comencemos con nuestra práctica número 3 y esta es denominada leyes de los gases. Con las leyes de los gases vamos a definir primero que todo que tenemos 3 estados de la materia. Tenemos estado sólido, estado líquido y estado gaseoso. Cada uno de ellos tiene un comportamiento diferente por el arreglo de sus moléculas. Cuando nosotros tenemos el estado sólido, ese estado sólido presenta varias características. Dentro de su principal característica está su rigidez. Ellos tienen forma definida, no van a tomar
ninguna otra forma, porque el arreglo de sus moléculas, ellos se encuentran muy juntas. Quiere decir que las moléculas tienen una fuerza de atracción bastante fuerte y una fuerza de repulsión bastante débil. Por tanto, presentan rigidez y presentan forma y volumen definido. Cuando hablamos del estado líquido, el estado líquido ya tiene las fuerzas de repulsión y de adhesión entre sus moléculas eh, son equivalentes, lo que quiere decir que esto les permite tener como un mayor espacio entre las moléculas y van a empezar a presentar la propiedad de fluir. ¿Qué es fluir? Es que unas moléculas se van a poder desplazar por encima de las otras y van a tener un movimiento mayor. Entonces, por eso es que los líquidos pueden tomar la forma del recipiente que los contiene y pueden fluir, desplazarse unas moléculas sobre la otra. Sin embargo, van a poder tomar forma y volumen de acuerdo al recipiente que los contenga. Cuando hablamos de los gases, en el estado gaseoso las moléculas están mucho más dispersas por el choque intermolecular entre ellas. Las fuerzas de repulsión son mayores a las de atracción. Por eso los gases tienden a expandirse, no toman la forma del volumen del recipiente que los contenga siempre y cuando sea cerrado, porque como las fuerzas de repulsión son mayores, ellos tienen la propiedad de expandirse. Entonces, si no los contenemos, pues sencillamente se expanden en el área en que se les permita. Entonces, ellos no van a tomar el volumen del área en donde se encuentren. Esta propiedad hace que tengamos que analizar varias propiedades que no habíamos visto en la clase anterior. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de presión, estamos hablando de temperatura y estamos hablando de volumen. Bueno, de volumen ya habíamos hablado que es el espacio que ocupa una sustancia o un cuerpo, a eso le llamamos volumen, y que podemos expresar ese volumen en mililitros, en las unidades de mililitros, litros, galones, centímetros cúbicos, decímetros cúbicos, metros cúbicos, etc. Si hablamos de la temperatura nos indica el grado de calor que contiene una sustancia o un cuerpo y podemos tener unas escalas de temperatura que nos ayudan a determinar el grado de calor de esa sustancia. Entonces podemos definir que la temperatura la podemos expresar en escala centígrada o Celsius, en escala Kelvin, en escala Fahrenheit o en escala Rankine. Nosotros podemos trabajar en escala Celsius o centígrada y en escala Kelvin, y cuando vayamos a hacer conversión de temperaturas tenemos que tener en cuenta que la escala Kelvin o los Kelvin es igual a los grados centígrados sumándole 273. ¿Listo? Eso lo van a ver ustedes ahorita más adelante en un enlace en unos simuladores que tienen, donde les van a suministrar toda esta información que yo les estoy dando. Pero quiero pues hacerles una introducción general para que les quede el tema claro. ¿Listo? Bueno, ¿qué definimos como presión? Esta es una unidad derivada que implica o se define como la fuerza por unidad de área. ¿Cuál fuerza? La fuerza que hacen las moléculas para tratar de escaparse, ¿cierto? En las paredes del recipiente que lo contenga, sobre la unidad de área o el área de ese recipiente. Entonces, esa presión va a estar definida en unidades como atmósferas, como milímetros de mercurio, como pascales. Entonces, vamos a definir las dos más importantes, que es atmósferas y milímetros de mercurio. Vamos a decir que una atmósfera es, una atmósfera va a ser igual o equivalente a 760 milímetros de mercurio. Entonces, si nos dan la presión en atmósferas, la podemos pasar a milímetros de mercurio y viceversa con esta equivalencia. ¿Listo? Bueno, ¿qué vamos a hacer durante la práctica?
Ustedes van a tener un simulador de propiedades de los gases. Van a tener dos simuladores, perdón. Con el primero, voy a compartirles por acá el protocolo de prácticas. Ustedes me dicen si pasa o no pasa, si cambia, para que vean el protocolo de prácticas o si siguen mirando la presentación, por favor. Sí, profe, sí, para estar en el Word. Listo, gracias. Bueno, entonces vamos a comprobar la ley de Gay-Lussac, ¿sí? Bueno, antes de eso les comento que también que dentro del marco teórico también vamos a decir que muchas sustancias químicas importantes son gases a temperatura ambiente. Recordemos que la atmósfera de la Tierra es una mezcla de gases y partículas de líquidos y sólidos, pero las más importantes y las que están en mayor proporción es el nitrógeno gaseoso y el oxígeno gaseoso. El nitrógeno gaseoso está en una proporción del 78 punto algo, no recuerdo en este momento, 78% del aire es nitrógeno gaseoso, el 21% es oxígeno gaseoso y hay un 1% de concentración de otros gases menores. Todos los gases son miscibles entre sí, por eso se mezclan totalmente y no los podemos diferenciar los unos a los otros, a menos que haya alguna reacción, pues ya en otro tipo de ambiente. Bueno, entonces varios científicos empezaron a estudiar las leyes que gobiernan a los gases y en forma notable lo realizaron Torricelli, Boyle, Charles, Graham. Ellos sentaron sus bases experimentales en las que se basa todo el comportamiento actual que hemos estudiado de los gases. Entonces ellos demostraron que podemos comprimir un gas. ¿Qué es comprimir un gas? Como ellos tienen sus moléculas tan dispersas, cuando yo tengo un recipiente con una tapa móvil, yo puedo hacer presión en esa tapa móvil que vamos a llamar un émbolo. Hasta cierto punto puedo comprimir ese gas, es decir, reducirle su volumen. Entonces, se demostró que a mayor presión, es decir, a mayor fuerza por unidad de área en ese émbolo, voy a poder reducir el volumen del gas, ¿sí? Sin embargo, pues como las moléculas tienen tantos choques, entonces la presión dentro del recipiente va a aumentar cuando yo le reduzca ese volumen. La densidad puede incrementarse por el incremento también de la presión. Bueno, los gases ejercen presión sobre sus alrededores y a su vez deben ejercer presión para confinarlos. Los gases se expanden sin límite alguno, de suerte que las muestras gaseosas ocupan por completo y de manera uniforme el volumen de cualquier recipiente que los contenga. Los gases se difunden entre sí de tal modo que cuando se colocan muestras de gases en un mismo recipiente se mezclan completamente. Por el contrario, los diferentes gases de una mezcla no se separan en reposo. Las cantidades y propiedades de los gases se describen en términos de temperatura, presión y volumen, lo que ya habíamos hablado, y el número de moléculas presentes. Por ejemplo, una muestra de gas ocupa un mayor volumen a la misma presión cuando está caliente que cuando está frío. Sin embargo, el número de moléculas no va a cambiar. Esto quiere decir que en los estudios que realizaron estos científicos empezaron a jugar con estas variables de presión, volumen y temperatura y descubrieron ciertos comportamientos ideales de los gases que son los que vamos a comprobar el día de hoy. Descubrieron, por ejemplo, que si yo hago presión a un gas encerrado en un recipiente con un émbolo o con una tapa móvil, voy a poder reducir el volumen cuando le ejerzo mayor presión. Entonces, cuando le ejerzo una presión, entonces, ¿qué pasa? A mayor presión descubrieron que el volumen se reduce. Eso en proporcionalidad se llama que son inversamente proporcionales. ¿Listo? Entonces, el volumen y la presión son inversamente proporcionales y eso lo vamos a demostrar con una ecuación o lo vamos a ver representado acá con esta ecuación de la ley de Boyle, ¿cierto?
que él dice que presión 1 es a volumen 1 como presión 2 es a volumen 2. Entonces, esto, si yo defino esta igualdad que ustedes pueden ver acá, y paso, esto está multiplicándose, ¿cierto? Y si yo paso este volumen 1 acá al otro lado y esta presión 2 acá al otro lado, me va a quedar presión 1 es a presión 2, ¿cierto? O sea, presión 1 sobre presión 2 igual a volumen 2 sobre volumen 1. Fíjense que queda inverso, ¿ven? Entonces queda P1 sobre P2 igual a B2 sobre B1. ¿Listo? Eso significa inversamente proporcional. Caso diferente en la ley de Charles. La ley de Charles me está mostrando acá que el volumen 1 es a la temperatura 1 como el volumen 2 es a la temperatura 2. Esta igualdad yo la puedo despejar de la siguiente forma. Yo puedo pasar este volumen 2, está aquí multiplicando, pasa aquí al otro lado a dividir, ¿cierto? Y este volumen 1, ¿cierto? Está aquí multiplicando, pasa al otro lado a dividir. ¿Cómo nos va a quedar esto? Entonces yo voy a decir que volumen 1 es a volumen 2 como temperatura 1 es a temperatura 2. Es decir, de 1 a 2 y de 1 a 2 tienen la misma proporcionalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que son directamente proporcionales, que cuando el uno aumenta, el otro también. Y eso lo podemos observar bien si nosotros calentamos un gas. Al suministrar la temperatura a un gas, y ustedes lo van a comprobar con el simulador, si yo le aumento temperatura, el volumen también aumenta, porque al aumentar temperatura, los choques entre las moléculas aumentan y el gas tiende a expandirse cada vez más. Por lo tanto, la temperatura y el volumen son directamente proporcionales. ¿Listo? Quiere decir que si la temperatura aumenta, el volumen también va a aumentar. Cuando hablamos de Gay-Lussac me habla de la proporcionalidad entre la presión y la temperatura. ¿Qué me dice? Que si yo caliento un gas, ¿cierto? Si se calienta un gas, como le aumentan los choques entre las moléculas, la presión que ejercen esas moléculas en las paredes del recipiente que los contiene también va a aumentar. Quiere decir que también son directamente proporcionales. Si yo lo quisiera escribir en términos para verlo más claro de proporcionalidad, yo sencillamente esta presión 2 la paso hacia abajo y esa temperatura 1 la paso hacia arriba. Me quedaría presión 1 es a presión 2 como temperatura 1 es a temperatura 2. Quiere decir que son directamente proporcionales. Existe otro estudio donde se estudiaron, bueno, entonces todo esto sucede a una variable constante, es decir, yo estoy estudiando en la ley de Boyle la presión y el volumen, ¿cierto? La relación entre la presión y el volumen manteniendo la temperatura constante, ¿sí? Cuando yo estudio aquí la ley de Charles, que es el variar el volumen con respecto a la temperatura, voy a mantener la presión constante. ¿Listo? Por eso las puedo variar fácilmente. Y aquí en la ley de Gay-Lussac, entonces voy a permanecer el volumen constante y puedo variar la temperatura con respecto a la presión. ¿Listo? Entonces, aquí en la ley combinada de los gases, lo que sucede es que aquí sí varía la presión, el volumen y la temperatura. Entonces, se estudió que la presión por el volumen dividido sobre la temperatura son constantes. Es decir, esta relación es constante, por eso decimos que presión por volumen sobre temperatura es igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura. Eso se llama ley combinada de los gases. ¿Listo? Entonces, en los simuladores vamos a hacer eso, vamos a comprobar. Este que está a la parte izquierda es nuestro primer simulador en donde vamos a comprobar la ley de Gay-Lussac. ¿Qué es lo que dice la ley de Gay-Lussac? Que la presión, ¿cierto? La presión es directamente proporcional con la temperatura. Miremos acá el protocolo y me está diciendo lo siguiente. En la primera parte, se estudiará la relación de presión versus temperatura a un sistema gaseoso a volumen constante, empleando el simulador en línea petcolorado.edu, accediendo, mediante el enlace de la figura 7. ¿Qué vamos a hacer acá?
Fíjense, este es el simulador, ya ahorita se los comparto para explicarles cómo va a funcionar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aquí nos dan las instrucciones paso a paso, muchachos. No hay lugar a pérdida. Lo primero que nos dicen es que ingresemos a la opción Introducción del simulador y que vamos a observar un sistema de inyección a gas a volumen constante y que debemos activar el cronómetro que aparece en la parte superior derecha. Bajémonos acá, esperen, yo cierro esto y bajémonos acá a la gráfica. Voy a aumentar un poquito. Bueno, entonces, acá podemos encontrar, listo. No sé si lo alcanzan a visualizar bien. Entonces, aquí podemos encontrar un termómetro y este me va a indicar la temperatura en Kelvin, ¿sí se dan cuenta? Bueno, y aquí encontramos un manómetro, que es con lo que nosotros podemos medir una presión. ¿Listo? Entonces, por acá en la parte superior derecha podemos activar el manómetro. Aquí no aparece en esta gráfica, pero allá sí les va a aparecer que está por acá arriba. Le vamos a activar al manómetro, al cronómetro. ¿Listo? Para tomar tiempo. Bueno, entonces esto me dice lo siguiente en las instrucciones. Inyectar gas en el sistema cerrado, para esto levante el pistón de la válvula de inyección que se encuentra en la parte inferior derecha y bájelo lentamente. ¿Qué va a suceder? Acá, este es el pistón y vamos a levantar esta válvula, la vamos a levantar bien hasta acá arriba. Y luego la vamos a empezar a bajar lentamente hasta que volvamos a esta misma posición. ¿Ahí qué estamos haciendo? Inyectando el gas, ¿cierto? Entonces, la subimos hasta acá y empezamos a bajarla hasta la misma posición original y ahí estamos inyectando el gas. ¿Listo? Bueno. Entonces, ¿ahí qué va a suceder? Va a empezar a variar la presión, ¿cierto? Y va a variar la temperatura. Entonces, ¿qué más nos dice? Registrar la presión que marca el manómetro que se encuentra en la parte superior derecha del sistema utilizando la tabla 4 anexo de formato informes. Se debe registrar la temperatura en Kelvin y en centígrados que marca el termómetro. Listo, entonces voy a mostrarles acá el anexo formato informes de una vez. Y ese anexo formato informes, ¿lo están visualizando? ¿Me confirman? Sí, profe. Vale, gracias. Entonces, en ese anexo formato informes vamos a buscar nuestra práctica número 3. Esto es lo que vamos a empezar a llenar. Por favor, a todos escríbanle todo, nombre, fecha, grupo, tutor. En ese caso no es su tutor de campus, sino soy yo. ¿Listo? Liliana García. Vamos a hacer resumen, palabras claves. Alguien me estaba preguntando por ahí ayer qué eran las palabras claves y qué era el marco teórico que tenían que resolver. Las palabras claves acá dependen del tema. Nosotros aquí estamos hablando de ley de los gases, entonces podemos definir qué es el estado gaseoso, qué es presión, qué es volumen, qué es temperatura, ¿cierto? Esas van a ser nuestras palabras claves en este momento. ¿Listo? Bueno, objetivos de la práctica, introducción, marco teórico. Entonces, dentro del marco teórico, pues ustedes pueden buscar cómo se define cada ley de los gases, qué es un gas, qué es de temperatura, volumen, todo eso, y escribirlo ahí. Hay poquitos reglones, pero ustedes pueden darle más espacio y llenarlo más, todo lo que quieran. Los materiales y equipos usados en el simulador. Por favor, no me van a escribir, se usó el simulador tal. No. Díganme, dentro del simulador, por ejemplo, en este caso tenemos un manómetro, tenemos un termómetro, tenemos un tanque, ¿cierto? Etcétera. Eso es lo que tienen que escribir en los materiales y equipos usados. Bueno, entonces aquí viene resultados y discusiones de la primera parte, que es la que estamos trabajando, comprobación de la ley de Gay-Lussac. Vamos a completar la tabla 4. Entonces, fíjense que la tabla 4 dice lectura 1, presión, temperatura en escala Celsius y en escala Kelvin. Entonces, el simulador se las da en Kelvin y ustedes por la ecuación que les dije de que Kelvin es igual a grados centígrados más 273, van a poder pasar de Kelvin a centígrados. Ahí despejan centígrados y les da que centígrados igual a Kelvin menos 273.
Entonces, a la temperatura Kelvin le restan 273 y les queda en escala Celsius o centígrada. ¿Listo? Van a tomar 10 datos. Por eso es que debemos empezar a bajar debemos empezar a inyectar ese gas lentamente. ¿Listo? Entonces subimos esa valvulita y la empezamos a bajar lentamente y ahí ella nos va a empezar a mostrar una temperatura y una presión. Y pues tenemos que ir tomando apuntes lo que queramos, hasta donde queramos. Entonces son 10 lecturas. Entonces para cada uno, pues depende cómo estén inyectando el gas, si más lento, más rápido, entonces les va a ir variando esa temperatura con respecto a la presión y ustedes deben ir tomando apuntes. ¿Listo? Entonces dice, construya un gráfico en el que se presenta la relación de temperatura versus presión con los datos de temperatura en el eje X. ¿Listo? Entonces los datos de temperatura en el eje X y los datos de presión en el eje Y. Bueno, entonces aquí también deben ajustar la gráfica por mínimos cuadrados y determinar la pendiente de la recta. Listo, eso es todo. Ahora dice, calcule, bueno, eso ya son preguntas que ustedes tienen que buscar en la bibliografía. Calcule por extrapolación la presión a un gas, la temperatura absoluta 0 y existe el estado gaseoso en el 0 absoluto, explique su respuesta. Eso lo van a investigar. ¿Ok? Bueno, la segunda parte se llama comprobación de la ley de Boyle de Charles. Entonces, fíjense, esta es la tabla que tienen que completar. Entonces, acá, resultados obtenidos en el simulador de la ley de los gases, este es con otro simulador que ya se los voy a mostrar. Aquí los que les están diciendo es pantallazo de la evidencia de volumen versus presión. Lo que les va a dar el simulador, yo ahorita les explico por qué, y aquí lo mismo, pantallazo de la evidencia de la ley de Boyle. ¿Sí? Y luego van a responder esas preguntas, pero ojo, esas preguntas se responden es cuando ya ustedes estén haciendo el informe. ¿Listo? Entonces voy otra vez para el protocolo para mostrarles qué más hay que hacer. Bueno, entonces dice, en la parte inferior del simulador encontrarás un dispositivo para aumentar la temperatura. Sí, esto. Para aumentar la temperatura, arrastre el indicador hacia la opción calor y registre un nuevo valor de presión y temperatura en la tabla anexo informes. Realizar incrementos de calor hasta completar 10 mediciones. Es decir, bajamos el émbolo, vuelvo a la figurita. Bajamos el émbolo, lo subimos, lo bajamos lentamente. Ustedes van a observar ahí cómo van las moléculas de gas, que son como ahí en el simulador, son como bolitas azules. ¿Listo? Y entonces, bueno, terminan. Ahí, cuando ustedes terminen de inyectar el gas, aquí van a tener una presión, ¿cierto? Esa va a ser su presión inicial y aquí van a tener una temperatura inicial. Acá en la parte de abajo pueden irle incrementando calor. Aquí dice frío y calor. Entonces van incrementándole el calor y a medida que la temperatura va subiendo, aquí el manómetro les va a ir registrando una mayor presión y entonces ustedes van a ir tomando los daticos que requieran, ¿vale? Hasta completar 10 datos. Para la ley de Charles y la ley de Boyle vamos a utilizar, vamos a comprobar este comportamiento mediante un análisis gráfico empleando un simulador en línea que se llama TIS Chemical y se podrá acceder mediante el acceso que tenemos acá en esta figura. Ahorita accedemos. ¿Qué quiero mostrarles? Entonces, fíjense que aquí está la ley de Boyle y la ley de Charles. Cuando ustedes abran el simulador, les va a aparecer de una vez en la ley de Boyle. Cuando revisamos la ley de Boyle, entonces, ¿qué era lo que habíamos dicho de la ley de Boyle? Habíamos dicho lo siguiente, habíamos dicho que la ley de Boyle relaciona la presión con el volumen a temperatura constante, ¿sí? Entonces, aquí en el simulador, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a revisar la relación entre ¿quién? Entre el volumen y la temperatura. Entonces, fíjense que aquí tenemos a la temperatura y aquí tenemos al volumen. Tenemos lo que yo les digo, un tanque con una tapa móvil que puede subir o bajar, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a demostrar que con incrementos de temperatura, el volumen se va a aumentar también, ¿cierto? Porque el volumen, el gas se expande, entonces el volumen aumenta. Aquí, ¿qué vamos a hacer?
aquí siempre les va a aparecer la presión, una atmósfera, ¿sí? Porque esto es a presión constante. Entonces aquí dice calcular y calcular. Lo que voy a hacer es que voy a escoger acá, para hacer esta segunda, voy a escoger acá el volumen, y vamos a ver qué pasa. Si se aumenta el volumen o yo aumento la presión, cualquiera de las dos. Entonces yo le digo, puedo aumentar acá con estas flechitas el volumen, o puedo aumentar acá con estas flechitas la presión y le doy calcular al otro, ¿sí? Entonces, yo aumento con las flechitas, me va a aparecer acá ese dato que yo registré acá, que si yo aumento el volumen, entonces aquí me aparece el dato de volumen, y como yo aumenté el volumen, entonces le doy calcular a la presión, y la presión va a cambiar, ¿cierto? Entonces, cuando yo necesite hacer aquí otro punto, el 3, entonces yo le voy a decir add data, adicionar dato. ¿Qué quiere decir? Que aquí este se me va a activar y esto de calcular se me va a aparecer acá. Vuelvo y hago otro cálculo, lo mismo acá, vuelvo a adicionar dato y vuelvo acá y me aparece acá activado para hallar el punto 4 y vuelvo y adiciono dato y me va a aparecer activado para hacer el punto 5. Estos puntos que yo voy calculando, estos datos que me van apareciendo, van a irse configurando acá en este gráfico, donde en el eje Y está la presión en atmósferas y en el eje X el volumen en litros, ¿cierto? Entonces, yo voy calculando presión y volumen y la temperatura me va a ir quedando constante. Entonces, aquí, ¿qué voy a graficar? Digamos, presión 1 atmósfera, volumen 3 litros. Entonces, acá. Entonces, volumen, por acá debe estar... por acá debe estar 3 litros y presión en una atmósfera. Chun, entonces aquí encuentro un datico. Luego, como le calculo el otro, por acá él mismo me va a aparecer el otro datico, el otro datico, el otro datico, hasta que yo tenga mis 5 datos. Cuando ya tenga yo mis 5 datos, entonces yo le tomo un pantallazo como este a mi simulador y me voy para el anexo formato de informes y lo pego acá. Pego la evidencia, lo recortan bien bonito, que les quede solo el simulador y lo pegan acá. ¿Listo? Para dar la evidencia de que ustedes trabajaron realmente la ley de Charles. Entonces, lo mismo la ley de Boyle. Vamos a variar temperatura versus volumen con la presión constante. Entonces, vamos al simulador y aquí en la parte de arriba yo le voy a dar ley de Charles. Y también me va a aparecer un grafiquito similar. Ya ahorita vamos a ingresar para que los puedan ver. ¿Listo? Hacemos lo mismo, variamos allá y nos va a aparecer otro grafiquito. Cuando ya tengamos los 5 puntos, entonces tomamos pantallazo y vamos allá al formato anexo informes y le pegamos acá el otro pantallazo. ¿Listo? Bueno, ahorita les muestro allá en el simulador. Lo que me interesa es darles como todas las generalidades de una vez. Bueno, ahí están para responder las preguntas, conclusiones, referencias. ¿Listo? Bueno, entonces ingresemos a los dos simuladores. O sea, si yo los tengo abiertos por acá. Bueno, este es el primer simulador para comprobar la ley de Gay-Lussac. Ahí les dice, ¿lo están visualizando, por favor? Sí, señora. Bueno, entonces acá en introducción le damos enter. ¿Listo? Aquí me aparece el simulador. Lo que yo les decía, aquí no hay gas, porque cuando hay gas, entonces vemos unas partículas, unas bolitas azules, que simbolizan nuestras moléculas de gas. Yo voy a subir este émbolo hasta acá, y voy a empezar a inyectarle gas lentamente, ¿sí? ¿Listo? Ya le inyecté gas, ¿sí o no? Ya lo tengo ahí. Fíjense cómo se observa que las partículas chocan. Aquí hay aquí hay una presión, ¿cierto? ¿Cuánto tenemos? 5.7 atmósferas. Esa es mi presión inicial. Y mi temperatura, 300 Kelvin, ¿cierto?
Listo. Yo voy a aumentarle un poquito la temperatura a ver qué pasa. Si yo le aumento la temperatura a 320, por ejemplo, ¿qué va a suceder? Le aumenté la temperatura y miren la presión. También aumentó ya de 5 punto algo que teníamos a 6.1. Yo puedo seguir aumentando la temperatura. Le doy más calor, lo dejo a 300, bueno, como queramos, 360 y me aumenta la presión a 6.9 atmósferas. Sigo aumentando calor. Lo voy a dejar esta vez por ahí en, miren, 394. Aquí ya me aumentó la presión a 7.5 atmósferas. Fíjense que los choques empiezan a aumentar, por lo tanto la presión aumenta a medida que le vamos suministrando calor, ¿cierto? La temperatura aumenta y la presión también aumenta. Así hacen hasta tomar 10 datos, muchachos. 10 datos. Ahí van aumentando, ahí les va cambiando la temperatura y les va cambiando la presión. ¿Listo? Bueno, eso es lo que tienen que hacer. Entonces, aquí no van a tomar pantallazos, sino devolvámonos para el formato informes. Y en el formato informes, entonces, les dicen es que registre los datos de presión, los datos de temperatura. Ustedes regístrenlos en Kelvin, en esta columna. Y ya en su casa, ya cuando terminen la práctica y que vayan a hacer su informe, pues mediante la ecuación que les di, van a pasar esa temperatura Kelvin a la escala Celsius o centígrada y lo van a llenar acá. ¿Listo? Recuerden que a Kelvin solo tienen que restarle 273 y lo pasan a temperatura centígrada. ¿Listo? Bueno, entonces dice, construya un gráfico que represente la relación entre temperatura versus presión con los datos de temperatura en el eje X. Entonces, va a hacer el gráfico, ¿cierto? Va a hacer el plano cartesiano y en el eje X va a ir la temperatura y en el eje Y va a ir la presión. ¿Ok? Y lo mismo que les enseñé en la clase anterior. Entonces empiezan a mirar. Empiezan a mirar. Entonces, presión, van colocando, digamos, 5 atmósferas y le corresponde una temperatura, la pueden hacer en cualquiera de las dos, en centígrados o en Kelvin. Entonces, digamos, a la presión 1, que eran 5.7, le correspondió 300 Kelvin. Entonces, escriben acá. Entonces, buscan acá en el eje Y la presión 5.7 y por acá buscan 300 Kelvin, hacen el puntico. Y vienen con los 10 datos, hacen los punticos y hacen la gráfica que les vaya a dar. No sé si ustedes ya miran si les da una recta, una curva, que les va a dar. ¿Listo? Bueno, entonces les dicen calcula la extrapolación del gas a una temperatura de 0 absoluto. Y listo. Bueno, estas preguntas, por favor, son para hacer en casa. Vámonos para el otro simulador. Comprobación de la ley de Boyle y de Charles. Aquí no van a tomar datos, sino van a tomar pantallazo. ¿Por qué van a tomar pantallazo? Busquemos el otro simulador. No, este no es. Este. Es este. Bueno, aquí tenemos, aquí nos va a aparecer este simulador de esta manera. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, fíjense. En la guía nos dicen paso a paso qué tenemos que hacer. Aquí no tenemos que inventarnos nada, sino compruébela con las instrucciones del protocolo de práctica. Entonces nos devolvemos al protocolo de práctica y miramos que aquí nos dice acá. Entonces, para la ley de Boyle, que relaciona el cambio de presión y volumen de los gases mediante la expresión matemática, bueno, ya lo habíamos visto. Entonces, en el simulador, ingresar a la opción Boyle's Law, que es ley de Boyle, encontraremos por defecto es que apenas ingresamos, encontramos la presión 1 igual a 1 atmósfera y el volumen 3 litros. Entonces, luego vamos a ajustar el valor en presión 2 a 1.5 atmósferas. Entonces, vámonos otra vez para nuestro simulador y nos dicen que ajustemos la presión a 1.5 atmósferas. Aquí está la flechita, ¿cierto? Estamos en 1 atmósfera, miren acá. Vamos a buscar hasta encontrar 1.5 atmósferas.
exacto, 1.5, miren, acá ya les apareció 1.5 atmósferas. Cuando ustedes estén acá, sencillamente le van a dar aquí calcular. Y les va a demostrar que estábamos con una presión, ejerciéndole una presión al émbolo de una atmósfera, le aumentamos la presión a 1.5 y el volumen se redujo de 3 litros a 2 litros. ¿Ven? Entonces ya encontramos nuestra segunda pareja ordenada. Fíjense, aquí aparece, aquí aparece el punto 1, que era el que ya estaba, y aparece el punto 2 que acabamos de hallar, que es 1.5 atmósferas y 2 litros. Ahora, él nos dice también que empleando la opción pressure, bueno, presión. En la opción 2 y darle calcular. Dice, sobre la gráfica de volumen versus presión, dar clic en la opción Add Data, que es adicionar dato, ajustar el valor de presión 3 a 2 atmósferas y en la opción Pressure, que es presión. Y luego dar en la opción B3, dar clic en la opción calcular. ¿Listo? Entonces venimos para acá y para que se nos active este punto 3, aquí arriba le vamos a decir adicionar dato. Fíjense que aquí nos vuelve a aparecer para calcular volumen y presión y aquí fíjense que recordemos que la ley de Boyle se trabaja a temperatura constante, entonces fíjense que la temperatura no varía, la temperatura siempre es la misma. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Variar ahora la presión, nos dice la guía que ahora la presión va a ser 2 atmósferas. Entonces acá con la flechita vamos a aumentar hasta 2 atmósferas. Fíjense, ya me apareció acá, 2 atmósferas. Y le vamos a dar calcular. Y ahí me va a mostrar que el volumen se sigue reduciendo porque yo sigo incrementando la presión. Recordemos que la presión es inversamente proporcional al volumen. A mayor presión, menor volumen, y ahí lo podemos ir comprobando. Tenemos que completar los 5 datos, entonces vuelvo y le digo adicionar dato y voy a volver a calcular. Vamos a ver qué me dice la guía para el cuarto o quinto dato, creo que lo deja libre al que queramos nosotros. Por último, realizar el mismo ejercicio del paso 2 para agregar otros 2 valores de presión 4 y presión 5, los cuales deben ser mayores a los seleccionados previamente. Entonces, no lo deja libre, auméntela más. Entonces, si yo quiero, la puedo aumentar a 2.3 o la puedo dejar en 2.5 y le doy calcular otra vez. Y el volumen se me sigue reduciendo. Fíjense que las moléculas aquí ya están más juntas. Sí, el volumen se me sigue reduciendo. Para sacar la última, entonces, ¿qué hago? Pues le digo adicionar dato y vuelvo y lo trabajo acá. ¿Listo? Estos últimos dos, ustedes no tienen que ser iguales. El uno puede dejar 2.8, 2.7, 6, nada tiene que ser igual. Los únicos que van a dar igual son estos 3 primeros. Ustedes no van a copiar datos. Lo que van a hacer es que cuando completen las 5, por ejemplo, yo le voy a aumentar acá a 2.6 nada más. Y le voy a decir adicionar dato. Entonces, 2.7. ¿Listo? 2.7 atmósferas y le voy a dar calcular. Entonces, el volumen se me redujo más a 1.11. Fíjense que aquí ya nos aparecieron los 5 datos, pero como yo lo dejé tan juntico, pues el dato 4 y el dato 5 quedaron pegaditos. Podemos darle un poquito más de distancia a ustedes, lo pueden dejar en 3 o 2.8, 2.9 para que no le queden tan pegaditos. Ya hallaron los 5 datos. Toman pantallazo y lo pegan allá en el formato informes. ¿Listo? Eso es lo que tienen que hacer con ley de Boyle. Luego vienen acá a la opción ley de Charles. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a hacer lo mismo, pero recuerden que la ley de Charles va a mantener la presión constante y vamos a jugar entre el volumen y la temperatura, vamos a variarla para mirar cómo es que vamos a calcular este. Entonces, fíjense, tenemos acá un volumen inicial de 3 litros y una presión inicial de 1 atmósfera, que era lo que nos decía ya la guía. Vamos a ver si nos dan unos datos, si nos dan los datos que debemos tomar o lo podemos variar nosotros solitos. Fíjense, ley de Charles se relaciona al cambio de temperatura, bueno, esto ya lo habíamos visto. Dice, en el simulador ingrese ley de Charles, encontrará por defecto volumen 3 litros y temperatura 298 centígrados, ¿cierto? Entonces,
ahora nos dice, ajuste el valor 2 en 3.5 litros. 3.5 litros. Ah, bueno, entonces nos vamos para el simulador y vamos a ajustar el volumen. Vamos a subirlo hasta que miremos que da 3.5 acá, ¿cierto? Vamos en 3.3, 3.4, 3.5. Ya aumentamos acá el volumen, entonces vamos a calcular la temperatura. Fíjense que la temperatura tiene que haber aumentado, porque para que aumente el volumen de un gas es porque la temperatura ha aumentado y por tanto los choques intermoleculares aumentan, ¿cierto? Por eso se expanden, porque estamos a presión constante. Entonces, como la presión no varía, pues entonces esos gases pueden expandirse más en cuanto a subirle la tapa al émbolo y entonces aumentar su volumen. ¿Listo? Entonces ya tenemos el segundo punto. El tercer punto lo mismo, adicionamos datos. Vámonos para la guía. ¿Qué nos dice la guía? La guía nos dice 3.5, ahora nos dice sobre la gráfica de temperatura, dar opción Add Data, que es adicionar datos, ajustar el valor en 3 de 4 litros. ¿Listo? De 4 litros. Y por último, los otros dos los podemos escoger libremente. Entonces, vamos a aumentar acá hasta 4 litros. Fíjense, ya tenemos acá 4 litros. Le vamos a dar calcular y nuestra temperatura. ¿Por qué aumentaron a los 4 litros? Porque nuestra temperatura siguió aumentando. Es por eso que aumentó el volumen del gas. Fíjense que ahí la gráfica nos está dando así, ¿cierto? Esto quiere decir que es directamente proporcional. En el ejercicio anterior, la gráfica nos dio de esta manera. Eso significa inversamente proporcional. ¿Listo? Bueno, nuestros datos 4 y 5 nos dejaron libremente. Entonces, nosotros les vamos a decir adicionar dato. Se me despliega aquí el menú para poder calcular. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a subir más la presión. Voy a empezar a subir más la presión para que la temperatura del gas empiece a aumentar más. Entonces, aquí nos dejan, aquí nos dejan libremente que escojamos nuestro volumen 4. Entonces, aquí nos dice máximo 6 litros. Entonces, yo puedo escoger 5 litros o 4.5, como ustedes quieran. ¿Listo? Démoslo en 4.5. Listo. 4.5 litros. ¿Cuánta temperatura necesitó que aumentara? Entonces calculémosla. Ah, mira, aumentó de 397 a 447 Kelvin, ¿cierto? Ahí nos damos cuenta que el volumen es directamente proporcional a la temperatura, que a medida que aumentemos temperatura, el volumen del gas va a aumentar. Y por último, entonces vamos a hallar un quinto volumen. Bueno, perdón. Aquí se me sigue variando el mismo porque no lo he cambiado. ¿Cierto? Lo hemos dejado en 4.5, listo. Para que se me active este quinto dato, tengo que aquí adicionar dato y vamos a calcularle, vamos a aumentarle ahora sí el volumen, lo podemos aumentar a 5 o a 6, 5.5, ustedes escogen. Listo, los dos últimos son de su libre escogencia. Y le dan calcular. ¿Listo? Entonces ya nuestra temperatura final para nuestros 5 datos va a ser 497 Kelvin. Entonces, por eso fue que aumentó el volumen, porque siguió incrementando la temperatura. Entonces, aquí ya tienen su gráfica. Estos son los 5 puntos de la gráfica. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Tomar pantallazo y pegarlo acá en el anexo formato informes en ley de Charles, ¿cierto? Ley de Charles, aquí está ley de Boyle. La que acabamos de hacer es ley de ¿qué? ¿Ley de qué? La que acabamos de hacer, la de Charles. Sí. Acabamos de hacer ley de Charles, ¿cierto? Ley de Charles. ¿Listo? Y la otra, ley de Boyle. Entonces, esos dos pantallazos y listo, muchachos. Eso es en cuanto a lo de la toma de datos. ¿Listo? Ahora, ¿qué más es lo que me aparece acá en mi guía? Me dice, ingrese al recurso interactivo EducaPlus, ¿sí? Y que se encuentra en la figura 9. Entonces, este es el recurso educativo EducaPlus. Nosotros vamos a darle clic ahí, entonces control clic, ¿cierto? Y él me va a llevar a ese recurso educativo en donde dice consultar la barra superior izquierda del recurso denominada leyes e ingresar a cada una de las opciones. Entonces, este es mucho más fácil, muchachos, miren. Por acá tengo a este recurso de EducaPlus, que es este.
Hay varias cosas. La primera que ustedes, bueno, entonces dice superior izquierda, en esta. Aquí están los conceptos. Entonces, fíjense, la primera dice estados de agregación. ¿Cuáles son los estados? Aquí no se vayan a meter. Solo le dan aquí en clic en estados de agregación y aquí les aparece los estados para que ustedes los visualicen lo que yo les estaba explicando al principio de la práctica, que los estados de agregación sólido, líquido y gaseoso dependen fundamentalmente de las condiciones de presión y temperaturas a que esté sometida la materia. Aquí les muestran cómo están las moléculas en el estado en el estado sólido muy juntas, ¿cierto? Son las moléculas de acero, están mostrando ahí. Si yo quiero ver cómo serían las moléculas en el estado líquido, entonces le doy clic acá y aquí me muestran las moléculas de agua cómo están. Se dan cuenta que ellas tienen choques, que van, vienen, todo eso. Por eso es que los líquidos y los gases se denominan fluidos, porque tienen la capacidad de desplazarse unas moléculas sobre las otras y eso se llama fluir. ¿Listo? Entonces, estas son mis moléculas en el estado líquido y estas son mis moléculas en el estado gaseoso, mucho más dispersas. Aquí tenemos un globo con helio y están mostrando las moléculas de helio. ¿Listo? Aquí les están explicando qué es el estado sólido, el estado líquido, el estado gaseoso. ¿Listo? Ahora vamos con temperatura. Entonces seguimos bajando todo esto. Entonces aquí les muestran qué es temperatura. Esto es muy interesante para ustedes que lo tengan, que lo analicen. Aquí están la escala Kelvin, la Celsius y la Fahrenheit. Y nos dicen, aquí nos están mostrando cuál es el punto de ebullición, de fusión del agua, cuál es el punto de ebullición del agua. De una vez, como vamos para la siguiente práctica que se llaman propiedades coligativas, les comento que los puntos de fusión y ebullición son sencillamente temperaturas. Temperaturas a la cual dos fases están en equilibrio. Entonces, ¿qué es el punto de fusión? Es la temperatura a la cual la fase sólida está en equilibrio, ¿cierto? Con la fase líquida. Quiere decir que a partir de esa temperatura, que aumente un poco esa temperatura, va a empezar el proceso de transformación, el cambio de estado de sólido a líquido. Entonces, por eso decimos que el punto de fusión del agua es 0 grados centígrados, porque ahí está en equilibrio la fase líquida con la fase sólida, y a partir que empecemos a aumentar de 0, entonces el agua se va a empezar a descongelar, es decir, va a empezar el proceso de transformación de sólido a líquido. El punto de fusión es aquella temperatura en la cual está en equilibrio la fase líquida con la fase gaseosa. Y el punto de fusión a escala a nivel del mar se determina como 100 grados centígrados. Si empezamos a subir, ya no a nivel del mar, sino ya estamos un poquito más arriba en el llano o más arriba en una montaña, entonces el punto de fusión cambia un poquito con la altura, pero por ahí muy poquito, a 99, 98, 95. Dependiendo la altura a la que se mida. Pero el punto a nivel del mar, que es lo que se calcula todo, a nivel del mar, el punto de ebullición del agua es 100 grados centígrados y siempre que nos preguntan, pues nosotros vamos a decir 100 grados centígrados. Entonces, bueno, aquí nos están mostrando también las tres escalas y la relación entre las tres escalas, lo que yo les decía, temperatura Kelvin igual a temperatura centígrada más 273.15, aquí está más exacta, pero pues ustedes para allá en su ejercicio utilicen solo 273. ¿Listo? Bueno, ahí ya les mostraron todo lo de temperatura, aquí les muestran presión. Entonces ahí les están mostrando lo que les decía, que la presión es igual a la fuerza por unidad de área, que la podemos dar en pascales, en newton sobre metros cuadrados, la podemos dar en diferentes unidades como atmósferas, como milímetros de mercurio, etcétera. Y aquí les están mostrando un instrumento que se llama el barómetro de mercurio. Ustedes deben leer esta parte, ¿cierto? Que es un barómetro, para qué sirve el barómetro, ¿cierto? Y para qué sirve el manómetro. Les voy a explicar un poquito. Miren, este es el manómetro, que él me sirve para medir la presión interna de un gas, ¿cierto? Y el barómetro, ese barómetro está expuesto al aire y él me mide la presión de la atmósfera, ¿sí?
Entonces la atmósfera le hace presión acá al mercurio y el mercurio sube. ¿Hasta dónde? Bueno, de acuerdo a la presión. A nivel del mar, la presión atmosférica es 760 milímetros de mercurio, pero entre más altitud, pues va variando. Eso es lo que les está mostrando ahí. Entonces, barómetro para medir presión atmosférica y manómetro para medir presión interna de un gas. El volumen, entonces aquí les muestran el volumen, que es el espacio ocupado por un sistema o en un cuerpo. Y ahí les van a explicar más o menos qué significa volumen, cuáles son las unidades de volumen, etcétera. Aquí, y cantidad de gas. Entonces, la cantidad de sustancia, aquí la vamos a relacionar con el número total de moléculas, y aquí es donde vamos a hablar de las famosas moles, ¿cierto? Nosotros definimos mol como un montón de sustancia, ¿sí? Y ese montón de sustancia tiene un número que es el número de Avogadro y equivale a 6.02 por 10 a la 23. Si yo hablo de compuestos químicos, yo hablo de moléculas. Si hablo de elementos químicos, hablo de átomos. Entonces, si yo digo una mol de hierro, que es un elemento químico, va a ser un montoncito de átomos. ¿Cuántos? Pues una mol de hierro va a ser 6.02 por 10 a la 23 átomos de hierro. Si hablo de moléculas, por ejemplo, el agua es una molécula. Les digo, una mol de agua, ¿cuánto es igual? 6.02 por 10 a la 23 moléculas de agua, ¿cierto? Entonces, una mol es un montoncito de sustancia que equivale a 6.02 por 10 a la 23. ¿Listo? ¿Cuánto pesa una mol? Entonces, una mol pesa, si estamos hablando de un elemento químico, una mol pesa lo que pese, una mol va a pesar lo que pese el elemento químico. Entonces, si yo digo una mol de hierro y el hierro pesa 55.84, entonces una mol de hierro me va a pesar 55.84. Si yo digo una mol de sodio, si yo voy a la tabla periódica, veo que el sodio pesa 23 gramos, entonces digo una mol de sodio pesa 23 gramos, es decir, las 6.02 por 10 a la 23 moléculas, perdón, átomos de sodio me pesan 6.02 por 10 a la 23 gramos. ¿Listo? Eso es lo que les están mostrando acá. Aquí les están mostrando una balanza de las que se utilizaban antiguamente, que se llama balanza, nosotros la llamamos triple brazo, aquí la llaman monoplato, pero es la misma, ¿cierto? Esa se utiliza todavía aún en los colegios y eso. Bueno. Entonces, aquí tienen una opción para variar, ¿cierto? Cada una. Y bueno, aquí hay unas actividades que bueno, de aquí sí no estoy segura si deben hacer esto, yo voy a revisar ahorita y si lo tienen que hacer, ahorita más adelante les explico, pero creo que no, porque en la guía no nos preguntan nada. Eso es como una actividad adicional para trabajar con esa balanza monoplato, pero no lo vamos a hacer en este momento. Ya terminando aquí todos estos conceptos, entonces revisamos acá las leyes. Y aquí les van a mostrar cada una de ellas. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Digamos, ley de Avogadro. Aquí está, ley de Avogadro. Entonces, fíjense que ustedes le dan acá, introducir una mol de un gas. Y ahí empieza a accionarse solito y empieza una persona a hablar, a explicarles de qué se trata. ¿Sí? Bueno, eso es en cuanto a él. Asimismo, con la ley de Boyle también. Aquí les va a aparecer lo mismo, les explican quién fue Robert Boyle y bueno, etcétera, cuáles fueron sus trabajos y qué significa esa ley de Boyle. Y acá le dan aumentar presión, lo mismo, empieza a simular todo, ¿cierto? Y ahí hay una persona que les va a hablar y les va a explicar de qué se trata. Entonces, así lo hacemos con todos, con la ley de Charles, con la ley de Gay-Lussac, para que les quede totalmente clara todas las leyes, ¿cierto? Ahí les va a quedar claro todas las leyes. Entonces, aquí también incluso la ley de los gases ideales, que no la habíamos visto, y ahí les explican qué es, ¿cierto? Que es igual a la presión por el volumen. La presión por el volumen es igual al número de moles por una constante R por T, y les van a decir el valor de esa constante R. Y la ley generalizada, que es la que me relaciona la presión por el volumen sobre la temperatura constante, ¿cierto? Entonces, aquí también les aparece teoría cinética,
que cuál es la teoría cinética, que por qué se mueven, pero ahí realmente lo que tienen que revisar son todas las leyes, ¿listo? Las leyes, la ley de Avogadro, de Boyle, Charles, Gay-Lussac, y de gases ideales y ley generalizada. Una vez ustedes hayan visto esto, entonces deben ir a la evaluación en línea y presentarla. ¿Listo? Eso es todo de la práctica 2. Fíjense acá, volvemos a nuestro protocolo de prácticas y vamos a darle acá que después de hacer esto, después de ir a EducaPlus, ¿cierto? Revisar la ley, aquí les están diciendo que revisemos la ley de Avogadro, Boyle, Gay-Lussac, gases ideales y leyes de los gases, acceder a cada recurso y esté atento a la información proporcionada y realice la evaluación en línea que sigue a continuación. Entonces se ven acá, le dan control clic acá en la evaluación en línea y lo presentan. ¿Ya? Listo, y eso es todo. Eso es la práctica 3. Es más, me demoro más explicándoselas que ustedes realizándola. La verdad, esta no es muy larga. ¿Listo? Esta es nuestra práctica 3. Bueno, la práctica 4. La práctica 4 se llama soluciones y propiedades coligativas. ¿Cuál es el propósito? Familiarizarlos con la preparación de soluciones de diferentes concentraciones y medir temperatura de ebullición de un solvente y la temperatura de ebullición de soluciones con diferente concentración molar de soluto, verificando que al adicionar un soluto a un solvente su temperatura de ebullición aumenta. ¿Listo? Sí, César, dime. Si me puedes hablar mejor. Hola, profe, qué pena, disculpe. Solo le quería preguntar, es que si me pudiera explicar por favor, solamente en la parte de la toma de datos de la tabla número 1, por favor. Sí. Qué pena, disculpe, la tabla número 4, disculpe. La tabla número 4, ya la vamos a buscar. Bueno, con el primer simulador. Sí, con el primer simulador. Sí, sí, bueno. Entonces vámonos para el simulador. Con este, ¿sí? ¿Sí, César? Sí, profe, con ese, muchas gracias. Voy a volverlo a hacer. Recordemos que aquí no hemos empezado a hacer nada, ¿cierto? Lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a subir acá para poder inyectar el gas, porque ahí en el recipiente no hay nada. Entonces yo voy ajustando y voy ingresando el gas. Al ingresar todo el gas, entonces voy a encontrar una presión inicial y una temperatura inicial. Mi presión inicial va a ser 5.8 atmósferas y mi temperatura inicial 300 Kelvin. ¿Listo? Entonces, aquí en la parte de abajo voy a empezar a incrementarle la temperatura a este gas. Entonces, yo la incremento. ¿Cuánto? Cuanto ustedes quieran. Digamos ahí, 321. Listo. Entonces, resulta que aumentándole la temperatura, la presión también aumenta. Aumentó de 5.7 a 6.2. Estos datos son los que van a ir llenando ustedes en la tabla. Tercer dato, incremento más la temperatura y me quedó 330 por lo menos. Eso sí es a lo que ustedes quieran escoger. Entonces aumentan a 330 y la presión aumentó a 6.4. ¿Ven? Si yo incremento más, la presión me sigue aumentando, aumentó a 340 Kelvin y aquí 6.6 atmósferas. Así hasta que completen los 10 datos. ¿Vale? Listo, profe, muchísimas gracias. Vale, Eso es con lo gusto. que es. Bueno, Tutora, una preguntita. señora. En la guía, en el protocolo nos habla de que debemos activar el cronómetro que se encuentra en la parte superior derecha. ¿Qué función tiene ese cronómetro? Ay, sí, a mí se me olvidó. Aquí, activan cronómetro, ¿cierto? Entonces, antes de iniciar el ejercicio, volvámoslo a hacer. Esta parte se me olvidó. Listo, aquí le decimos activar cronómetro. ¿Listo? Entonces, yo lo activo y ahí sí empiezo a hacer todo mi ejercicio. ¿Sí? Entonces empiezo a suministrarle las partículas, ¿cierto?
Y si yo quiero suministrarle más partículas, yo puedo suministrar más partículas, miren. ¿Listo? Entonces, una vez tengan ahí, van a empezar, ahí les quedó diferente la presión porque yo les suministré más partículas, ¿ven? Entonces, aquí ya, la temperatura inicial 300 Kelvin y la presión inicial 11.4 atmósferas porque le metimos más partículas. Entonces, yo voy a empezar a subir temperatura y la presión me va a aumentar y empiezo a tomar los datos. Cuando termine de tomar los 10 datos, entonces paro mi cronómetro y digo cuánto me demoré haciéndolo. ¿Listo? Y eso lo registro allá también. ¿Listo, muchachos? Ok, quedó entendido, sí, señora. Vale. Bueno, esa era la práctica 3. La práctica 4. Bueno. Como les decía, entonces, ¿qué son propiedades coligativas? Bueno, ¿qué son? Recordemos que hemos visto que las propiedades, que la materia se caracteriza de acuerdo a unas propiedades como masa, temperatura, volumen, presión, densidad, viscosidad, etc. Resulta que, pues, eso generalmente yo, pues, sencillamente mido mis propiedades o las determino y ya. Cuando yo tengo sustancias puras como el agua, les mostraba yo que el agua ebulle a 100 grados centígrados, ¿cierto? Pero si yo a esa agua yo le adiciono sal o le adiciono azúcar, el punto de ebullición ya de la solución va a cambiar, ¿sí? Va a variar. Entonces aquí me dicen que la temperatura de ebullición de una solución va a aumentar, ¿cierto? A medida que yo le adicione un soluto a un solvente. Entonces, entre más soluto tenga, la temperatura de ebullición va a aumentar, ¿sí? Entonces, esas son propiedades coligativas, son aquellas propiedades de la materia que varían al realizarle a la sustancia, adicionarle un soluto, es decir, al realizar una solución, por ejemplo, el agua. Entonces, el agua pura va a ebullir, digamos, acá a nivel del mar va a ebullir a 100. Si yo le adiciono una cantidad de sal o de azúcar, tiene que aumentar. Me va a aumentar a 102, 101, 103, ¿sí? Porque a mayor cantidad de soluto, la temperatura de ebullición debe aumentar. Lo mismo la temperatura de fusión, ¿cierto? También va a ser diferente a medida que yo adicione soluto. Entonces, ese aumento en la temperatura de ebullición lo vamos a denominar aumento ebulloscópico, ¿sí? Y en la disminución en el punto de fusión se va a denominar descenso crioscópico. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hablar de qué son soluciones, perdón. Las soluciones son mezclas homogéneas de dos o más componentes. Y el hecho de que sean soluciones, si yo adiciono un soluto a un solvente, yo puedo obtener una mezcla. Si en la mezcla yo observo una sola fase, significa que tengo una mezcla homogénea. Si puedo distinguir dos o más fases en mi mezcla, quiere decir que mi mezcla es heterogénea, es decir, que no es constante en todos los puntos de la mezcla. Entonces, a esas mezclas homogéneas en que el soluto se disuelve completamente en el solvente, yo la voy a denominar solución, porque en todos los puntos de la mezcla, las propiedades y la concentración del soluto es igual. ¿Listo? Cuando los componentes de una solución, pues el componente que está en menor proporción se va a llamar soluto y es el que se disuelve, y el solvente es el componente de mayor proporción y es el que disuelve al soluto. Las unidades de concentración son las que me van a expresar la relación entre las cantidades de soluto y solvente que se toman para preparar una solución. Yo puedo decir cualitativamente que tengo una solución diluida o una solución concentrada de acuerdo a lo que yo considere que le adicioné. Por ejemplo, si yo tengo un vaso de agua con una cucharada dulcera de la pequeñita de azúcar, yo puedo decir que tengo una solución diluida. Si yo le adiciono 3 cucharadas de azúcar, yo puedo decir que tengo una solución concentrada.
¿cierto? Pero no voy a tener la medida, la cantidad, no lo voy a poder expresar en términos de nada, solamente decir diluido o concentrado. O también puedo hablar en términos de saturado, insaturado o sobresaturado. Cuando hablo de una solución insaturada, quiere decir que adiciono una cantidad de solvente mucho menor a la que es capaz de disolver el soluto a temperatura ambiente. Entonces, por ejemplo, yo puedo adicionar una cantidad pequeña de azúcar en un vaso con agua y voy a tener una solución insaturada. Yo voy a adicionar 4 cucharadas de azúcar y se me disuelven totalmente. Si yo le adicionara una quinta, ya esa quinta no se me disolvía. ¿Qué quiere decir? Que la solución con 4 cucharadas de azúcar queda saturada, ¿cierto? Que no aguanta 1 gramo más de azúcar o si no, ya no se disuelve. Entonces, esa solución se va a llamar saturada porque tiene exactamente la cantidad de soluto que requiere el solvente. Pero si yo voy a yo quiero hacer una solución sobresaturada, yo puedo adicionar 10 cucharadas de azúcar en un vaso con agua. A temperatura ambiente no se me va a disolver, pero si yo la caliento, ¿cierto? Si yo aumento su temperatura, es posible que yo la pueda disolver toda. Ahí voy a tener una solución sobresaturada. ¿Listo? Eso es en cuanto a términos de saturado, insaturado, sobresaturado. Pero si yo quiero determinar realmente qué tanto soluto tiene el solvente y mostrarlo en números, yo puedo utilizar unas expresiones que se denominan unidades de concentración. Esas unidades de concentración nos van a expresar la relación de las cantidades de soluto y solvente que tiene la solución. Las principales unidades de concentración se caracterizan en unidades físicas de concentración y unidades químicas de concentración. Las unidades físicas de concentración son porcentaje en peso, porcentaje en masa, porcentaje en volumen, porcentaje masa-volumen o peso-volumen. Esas son, o también partes por millón. Esas son unidades que yo no necesito saber la naturaleza del soluto o del solvente para determinar la concentración. Es decir, yo puedo decir, yo tengo 10 gramos de arena en agua, ¿cierto? Yo tengo 50 gramos de sal en agua y entonces yo puedo decir, tengo un porcentaje de masa-volumen de 40%, ¿cierto? O tengo un porcentaje de alcohol, sin saber cuál es el alcohol, de 5% en volumen de alcohol. Entonces tengo 5 mililitros de alcohol en 100 mililitros de solución, ¿cierto? Ahí no necesito saber qué alcohol tengo, solamente saber los volúmenes y hallar la concentración. Eso es lo que yo llamo unidades físicas de concentración. Cuando hablamos de unidades químicas de concentración, entonces ya hablamos de que necesitamos saber obligatoriamente de qué sustancias estamos hablando para poder determinar. Esas unidades químicas de concentración van a ser la molaridad, la molalidad y la normalidad. Entonces, ¿qué es la molaridad? Es la relación de las moles del soluto sobre los litros de la solución. La molalidad es los kilogramos de soluto, las moles de soluto sobre kilogramos de solvente, y la normalidad es la relación entre el equivalente gramo sobre los litros de la solución. Esto más adelante lo vamos a ver más detallado. Entonces, las sustancias empleadas, lo que ya les hablaba, al adicionarle solvente se observa un cambio en sus propiedades coligativas al preparar esa solución. Debido a la anterior, debido a la presencia de moléculas, iones o átomos de soluto disueltos. Entonces, los valores de estos cambios no se encuentran relacionados con la concentración final de la solución ni de sus naturales. Entonces, las propiedades coligativas vienen del latín coligar, que significa unir o ligar, de una solución son aquellas que dependen de la concentración del soluto y no de la naturaleza del mismo, y están relacionadas con la fuerza de interacción o de cohesión entre las moléculas, dependiendo de la cantidad de soluto presente y en concreto con la presión de vapor que ejercen en la fase de vapor sobre la fase líquida de un recipiente cerrado. Experimentalmente vamos a constatar que en medida que se añade un soluto a un solvente, se alteran algunas propiedades físicas, ¿cierto? Entonces la disolución es capaz de ejercer una presión osmótica que va a disminuir la presión de vapor, por lo tanto el punto de ebullición va a aumentar, ¿cierto? Y que se llama aumento ebullioscópico, ¿cierto?
Y el de congelación en soluciones diluidas disminuye respecto al disolvente puro y entonces se llama descenso crioscópico. En resumen, hay cuatro propiedades coligativas, es decir, hay cuatro propiedades que cambian cuando le adicionamos un soluto a un solvente, que es que disminuye la presión de vapor, es que disminuye el punto de congelación o descenso crioscópico, el aumento del punto de ebullición, aumento ebullioscópico y la presión osmótica. Listo, ahí nos muestran en la gráfica la relación. No vamos a hacer mucho énfasis ahí porque está largo. Esto está largo. Bueno, entonces aquí nos dicen que cómo se determina el descenso, bueno, los símbolos que vamos a utilizar para descenso crioscópico, descenso en el punto de fusión, el aumento ebullioscópico, aumento de la temperatura de ebullición. ¿Listo? Bueno, a continuación vamos a realizar una relación entre las propiedades coligativas de las soluciones y en esta práctica vamos a preparar soluciones de diferente concentración utilizando unidades de concentración físicas y químicas y vamos a determinar la temperatura de ebullición de un solvente y de una solución de concentración conocida. Bueno, entonces, para preparar soluciones, entonces tenemos varios enlaces, ¿cierto? El primero se llama Video Técnicas Básicas de Laboratorio, Preparación de Soluciones, ¿cierto? Entonces, si nosotros hacemos control clic ahí, entonces él me va a llevar directamente a un video donde nos van a explicar la preparación de soluciones. Entonces, ¿cómo se preparan las soluciones? Voy a adelantarlo un poquito para mostrarles. Ahí les van a mostrar, como no podemos estar en el laboratorio en este momento, qué vamos a utilizar, cómo tenemos que hacerlo, cómo tenemos que pesar si la solución la vamos a hacer de un líquido en un sólido, que tenemos que pesar el sólido, luego tenemos que medir el volumen del líquido, cómo hacemos la solución, cómo llevamos al matraz, bueno, y completamos en el matraz, completamos con agua el resto de la solución hasta que lleguemos al aforo del matraz para poder preparar exactamente el volumen que necesitamos. Esto es un video, ¿cierto? Esto es un video que debemos ver, ustedes lo deben ver allá en su casita, ahorita, ¿cierto? De una. Y luego vamos a otro video que se llama preparación de disoluciones. Profe. Señor. Señor, dime. Listo. Ok. Bueno, ahora vamos para un video que se llama preparación de disoluciones. Recordemos que una disolución es poder utilizar una solución de una concentración, que yo tenga una solución concentrada y necesito preparar una solución diluida de la misma solución. Entonces, yo puedo utilizar la solución concentrada, adicionar un poco de la concentrada, diluirla con agua y obtener la concentración que necesito diluida. Ahí nos van a mostrar cómo lo vamos a hacer. ¿Listo? Si les queda alguna duda luego, yo les puedo terminar de explicar, pero ahí nos muestran el paso a paso, cómo se hace una disolución. ¿Listo? Disolución es a partir de una solución concentrada, poder tomar un poco de esta y diluirla y hacer una solución más diluida. Ahí les están mostrando. ¿Listo? Este es el segundo video. En el tercero hay una guía de apoyo virtual del laboratorio de química para disoluciones, por eso se las muestro. Bueno, entonces aquí les dicen obtener Flash Player, ustedes tienen que darle obtener y aquí permitir. Y aquí les van a mostrar laboratorio de disolución, tienen que darle flechita para acá, ¿cierto? Listo. Y aquí les dice, paso 1, preparación, y entonces, ¿cómo van a preparar la solución? ¿Listo? Entonces ahí les están diciendo que adicionen agua. Segundo paso, mezcla de sustancias. Esto es como un simulador ahí rapidito.
que les va a mostrar cómo es el paso a paso para hacer una disolución. ¿Listo? Ahí lo van a poder visualizar todo, que tienen una solución de HCl2 molar, van a adicionar un poco para hacer una solución un poco más diluida, de menos concentración. ¿Sí? Eso es también solamente que ustedes le den clic aquí en las flechitas para que miren cómo se hace. ¿Listo? Bueno, vamos para el simulador de concentraciones. Entonces lo mismo, control clic. Y nos vamos para el simulador de concentraciones. Listo. Entonces, acá en el simulador de concentraciones, entonces, lo mismo. Aquí vamos a tener esperen, yo corro un poquito esto para acá. Entonces, aquí yo lo voy a tener la opción de cuál es la que voy a hacer, nitrato de cobalto, cloruro de cobalto, dicromato de potasio, etcétera. Miren, vámonos acá un momentico al protocolo de prácticas y aquí me están diciendo qué tengo que hacer. Entonces, lo primero me dice, verifique que el volumen inicial del agua sea 500 mililitros, ¿sí? Vamos a verificar que el volumen del agua sea 500 mililitros. 500 mililitros es medio litro, ¿cierto? Pues ahí están 500 mililitros o medio litro. Listo. Segundo, introducir la sonda al agua registrando una concentración de 0.00 mol por litro. Entonces vamos a mirar. Perdón. ¿Cuánto me registra? 0.00 mol por litro. ¿Listo? Bueno. Entonces ahora vamos al tercer paso. Seleccionar el soluto cloruro de níquel y realizar 3 adiciones de soluto sobre el agua. Entonces, bueno, volvemos para allá y ¿cuál fue el que nos dijeron? Se me olvidó. Cloruro de níquel 2. Vamos a buscarlo, acá lo seleccionamos. Cloruro de níquel 2. ¿Listo? Entonces que le demos 3 adiciones. 3. Entonces. Una. Listo. Ya supongamos que la adicionamos ahí. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Miramos la concentración. Entonces, perdón. Vámonos otra vez para acá. Listo, dice, introduzca la sonda y calcule la concentración del cloruro de níquel 2. Registre la concentración en la tabla 5 del anexo formato informes. Entonces, vámonos para el anexo formato informes y miremos de una vez dónde está nuestra tabla. Aquí está la tabla, ¿cierto? Dijo tabla 5, vamos a revisar. Entonces dice, vámonos para la tabla 5. La tabla 5. Esta es nuestra tabla 6, 7. ¿Dónde está la tabla 5? Yo creo que es la 6, yo creo que ahí está mal. No veo la tabla 5. Creo que está mal, yo me devuelvo acá. Ah, no. Sí, está mal, es la tabla 6, porque la tabla 5 pertenece acá en esta guía al informe de la práctica 3. Entonces aquí cambiemos, no es la tabla 5, sino la tabla 6. ¿Listo? Entonces, dice volumen de solución, moles de soluto, molaridad. Tenemos que llenar eso. Esto dice, introduzca la sonda, calcular la concentración del cloruro de níquel 2, registrar la concentración de la solución en la tabla 5 del formato informes. Entonces, fíjense que aquí en el simulador tengo el volumen, ¿cierto? Y tengo la concentración, ¿sí? Entonces yo voy a venir acá y lo voy a registrar. Volumen de la solución, ¿cierto? Y concentración. Esa concentración está en moles, en molaridad, en moles por litro, ¿cierto? Ya lo revisamos. Sí, mol por litro. Esas son unidades de molaridad, M mayúscula. Entonces, venimos y registramos acá, molaridad y volumen. Ahora me dice, ¿cuántas son las moles de soluto?
Entonces recordemos que como la molaridad es igual, voy a escribírselos acá para que les quede grabadito. La molaridad va a ser igual a las moles de soluto sobre los litros de solución. Yo les voy a escribir solución así nada más, ¿listo? Sobre los moles de soluto sobre litros de solución. Lo voy a dejar un poquito más pequeño para que les quede en un solo campo. Listo. Moles de soluto sobre litros de solución. Entonces, como yo tengo la molaridad y tengo los litros de solución, voy a moles de soluto, ¿cierto? Entonces, mis moles de soluto me va a quedar igual a la molaridad por los litros de solución. ¿Listo? Entonces así calculan molaridad por volumen de la solución, les da las moles de soluto y eso es lo que escriben acá, moles de soluto. ¿Listo? Ahora dice, haya el porcentaje volumen a volumen. No miramos acá en el simulador, ¿qué más nos da? Miremos acá. Permítame un segundito, regáleme un segundito. Bueno, entonces, bueno, sigamos. ¿Hasta ahí está claro lo que vamos a hacer? Bueno, entonces dice, introduzca la sonda y calcule la concentración del cloruro de níquel 2, registre la concentración en la tabla 5 del formato informes. Hasta ahí vamos. Ahora dice, si la densidad de la solución obtenida es 1.24 mol por litro y la densidad del soluto es 3.55 por litro, convertir la solución molar en porcentaje peso a peso, porcentaje volumen a volumen y molalidad. Registre los cálculos efectuados para eso. Listo. Bueno, esa es la primera parte, esa es la parte más importante. Entonces devolvámonos para el simulador. El simulador nos regala la concentración y nada más. El simulador nos regala la concentración y nada más. Bueno, entonces aquí tenemos la concentración. Ahora nos están diciendo, nos están dando una densidad. ¿Para qué nos están dando esas densidades? Esas densidades nos están dando porque con esas densidades que nos dan yo puedo pasar. Lo que estoy utilizando lo puedo pasar, digamos acá. Nos dio moles de soluto. ¿De quién? Del cloruro, se me olvida cómo se llama. Del cloruro de níquel 2. Del cloruro de níquel 2. Entonces, primero que todo necesitamos saber cuál es la fórmula del cloruro de níquel, ¿cierto? ¿Alguien sabe cuál es la fórmula del cloruro de níquel 2? Entonces vamos a mirar. Cloruro de níquel 2. Entonces, lo primero que voy a decir es Ni, ¿cierto? Que es níquel, y después el ion cloruro que es Cl, ¿cierto? Cloruro de níquel. Me dice 2, quiere decir que el número de oxidación del níquel con el que está trabajando es el 2. El ion cloruro siempre trabaja con menos 1, entonces yo voy a poder asumir que para balancearlo, entonces voy a escribir cloruro de níquel 2 va a ser este. De esta manera, esto se llama cloruro de níquel 2. A ese cloruro de níquel yo voy a tener que sacarle el peso molecular. ¿Alguien recuerda cómo se saca un peso molecular?
No, niños, pero no todos. Bueno, recordemos. El peso molecular de una sustancia lo vamos a obtener de acuerdo, se suman. Sí, vamos a mirar los pesos atómicos del níquel y del cloro. Y los subíndices me indican el número de mol átomos que tiene cada uno. Entonces, el níquel no tiene ningún subíndice, o sea que hay un solo níquel, ¿cierto? Y el cloro tiene 2 cloros. Entonces, el peso del níquel por 1 y el peso del cloro por 2. Y ahí hallamos el peso molecular. ¿Listo? Lo sumamos. Entonces, buscamos el peso atómico del níquel y el peso atómico del cloro. Y decimos, níquel es igual, digamos, pesa 50 gramos. Pues 50 gramos por 1. Y debajo escribimos cloro. El cloro pesa 35,5 gramos por 2. Y esos resultados los sumamos. Ahí nos da el peso molecular. Un peso molecular siempre nos va a dar en gramos sobre mol. Esas van a ser las unidades de peso molecular, en gramos sobre mol. ¿Sí? Si alguien tiene una tabla periódica por ahí, me puede decir cuánto pesa el níquel y cuánto pesa el cloro y lo podemos hacer de una vez. ¿Alguien tiene una tabla periódica por ahí o la pueden mirar en internet? Profe, ¿qué peso necesita de qué elementos? Míralo ahí en el del níquel y el cloro. El del níquel, porque el del cloro sí me lo sé, pero el del níquel se me olvidó. $58.693. Listo. Digamos 58.7. ¿Listo? Ahí lo aproximamos. ¿Listo? Más. El cloro pesa 35,5. Pero ahí tenemos 2 cloros. Entonces multiplicamos por 2. ¿Cierto? ¿Eso cuánto nos va a dar? Nos va a dar 70 más 58, nos va a dar 128.7. ¿Sí o no? Esto va a ser gramos sobre mol. Verifiquen esa suma, muchachos. ¿Sí? ¿Sí les dio? Acuérdense que para estos laboratorios siempre tienen que tener tabla periódica en mano, tienen que tener calculadora a la mano, porque siempre nos va a suceder que tenemos que hacer algo así. Brian, ¿qué inquietud tienes? Dime. Mientras tanto, verifiquen aquí la operación. Tutora, a mí me dio 129.7. Ay, chango, sí. Sí, porque era 35,5. Entonces daba 71. Por eso les digo, verifiquen. Vale. Qué pena, ¿cómo es la duda? Ay, se me olvidó. La pregunta. Hay alguien que me dijo que una pregunta. ¿Tienen alguna pregunta antes de seguir? Bueno, ¿cuánto era que teníamos de volumen? 500 mililitros, ¿cierto? ¿Y cuánto era que nos había dado la densidad en el simulador? La concentración nos había dado 0.130 mol por litro. 0.130. ¿Dónde estamos?
acá. Y acá vamos a decir 0.130 mol sobre litro, ¿cierto? Listo. Yo con ese, ¿para qué les dije que calculáramos eso? Porque resulta que cuando ustedes despejen esto, van a tener moles, ¿cierto? Al reemplazar aquí molaridad por 0.30, vamos a darle un espacio a esto. Ustedes dicen, ¿cuántos son las moles? Entonces, molaridad, 0.130. Por favor, no pueden ir a escribir lo mismo que me dio a mí, ¿sí? Ustedes tienen que adicionarle soluto de modo que les quede diferente. Ahí les pueden adicionar más, ¿sí? De modo que no les quede a nadie los mismos datos, y mucho menos los que yo estoy haciendo acá. Entonces, 0.130 mol por litro, ¿cierto? Y lo vamos a multiplicar. No entendí que por qué cambian los datos. Porque acá usted le puede adicionar con más fuerza, con menos fuerza, usted lo puede hacer de esta manera. ¿Sí ve? Ah, ok, profe, ya. Sí, entonces, si usted lo baten así fuerte, pues 1, 2 y 3. Yo lo voy a dejar así grande, así que quede bien concentrado. 2.83. Voy a utilizar ese. Aquí le voy a cambiar mi dato. 2.83 mi concentración. Me gustó más ese. El otro estaba muy diluido y no se veía bonito. 2.83. Listo, mol por litro. Entonces aquí le escribo. 2.83 mol por litro por... ¿Cuántos son los litros de la solución, muchachos? ¿Cuánto equivale 500 mililitros a litros? 0.5. 0.5. 0.5 litros. ¿Cierto? Entonces, para calcular las moles, digo, molaridad por litro de solución. Molaridad 2.83 mol por litro. Por 0.5 litros. ¿Sí? ¿Cuánto les da eso, muchachos? ¿Cuánto les da las moles? ¿Moles de quién? Del soluto. ¿Quién era el soluto? El cloruro de... ¿El cloruro de qué? Cloruro de níquel. $1.415 unidades. Niños, unidades. Moles por kilolitros. Moles, ¿cierto? Solo moles porque cancelamos litros abajo con litros arriba y me queda solo moles. ¿Listo? Bueno, ya tengo las moles, pero si yo quiero calcular por allá el porcentaje en peso, necesito pasar esas moles a gramos. Y por eso fue que yo determiné acá, ¿quién? El peso molecular de este señor, ¿cierto? ¿Qué cuánto fue que me dio? Me dio 129.7 gramos por mol. Entonces, con ese peso molecular yo puedo pasar mis moles ¿a qué? A gramos, porque yo digo, ¿cuánto será 1.415 moles de NiCl2 de NiCl2. Sí, voy a hacer un factor de conversión acá. Sí, este peso molecular significa, muchachos, oído para que ustedes aprendan a interpretar. Este peso molecular significa que una mol de cloruro de níquel 2 pesa 129.7 gramos de cloruro de níquel. Entonces, permítanme un segundo que se me va a descargar el equipo, ya lo voy a conectar.
Listo. ¿Está apagado esto? ¿Me escuchan? Sí, profe, sí. Sí, profe. Sí, señora.